Lemos es uno de los intelectuales más prominentes del siglo pasado y de este siglo, un conocedor de la problemática latinoamericana, un gran amigo de los países de América Latina, alguien que no deja solo a quienes vivimos en esta parte de la tierra, un intelectual que ha sido capaz de admitir e identificarse con el esfuerzo que ha hecho Fidel Castro para crear un nuevo estilo de gobierno en América Latina, y un hombre que ve con sentido de realidad y justicia los acontecimientos que nos estremecen en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y todos los demás países que tratan de encauzarse por una nueva forma de dirigirse y administrarse. Esta noche toca un tema muy ligado con su profesión, la comunicación. Todas y todos nos sentimos espiados. Hemos perdido la confianza de hablar por teléfono. Hemos perdido la confianza. Presentación tan amistosa. Voy a hablar de este libro. Aquí tenemos el problema de la columna, que no sé si hay un lugar donde se puede hablar y que todo el mundo vea, pero creo que es difícil. Este es el libro del que voy a hablar, y esta es la edición cubana del libro, que aquí la delegación cubana en la prensa, en la Feria del Libro ha traído, y desgraciadamente ya está agotado. Este es mi ejemplar personal. La edición cubana se realizó el año pasado y el libro fue el libro más vendido en Cuba el año pasado. Pero tiene muchas ediciones, se editó en España, se editó en México, se editó en Argentina, porque tiene un editor argentino, se editó en Chile. El libro es fácilmente adquirible, digamos. Si a alguien le interesa el tema, ustedes en Amazon lo pueden adquirir sin ninguna dificultad. El libro está disponible, ¿no? Y quizá en alguna librería de aquí, que hay muy buenas librerías en Santo Domingo, se puede encontrar. Así que desgraciadamente no hay aquí. Yo hubiera querido dedicarlo a las personas interesadas, pero ya se terminó. Entonces, no sé si Elías quiere hacer una presentación del contenido del libro, pero ¿quiere decir unas palabras sobre el libro como estaba previsto? O yo, porque no tenemos mucho tiempo. Perdone la tardanza, los tapones son implacables. Yo solo quería decir de este magnífico libro que Ignacio va a compartir y va a hablar de él con ustedes esta noche, que hoy salió una estadística. Hay una portal que se llama Estatista, que recogía los porcientos de aprobación o rechazo a Maduro en los diferentes países, en la prensa de los diferentes países de América Latina. Tiene que ver mucho con lo que Ignacio va a exponer aquí hoy. Brasil, Colombia y México, el rechazo del 97%. Chile, 96%. Perú, 93%. Centroamérica y el Caribe, 91%. Argentina, 87%. Ecuador, 87%. Y Bolivia, 78%. Quiere decir, hay casi una unanimidad en los grandes medios de nuestra región de rechazo al gobierno bolivariano y a la revolución chavista. Sin embargo, usted entra a las redes sociales y ve que la situación es otra. La importancia de las redes, la importancia de los medios como grandes empresas, la importancia de los medios, sobre todo las grandes empresas de comunicación, como puede ser Google, Apple, Facebook o Amazon,
unánimemente del lado de los grandes intereses empresariales y además de los intereses de los Estados Unidos. Y las redes como un espacio de resistencia, como un espacio de confrontación ideológica y de defensa de otra verdad que no es esa de los medios. Por esa razón quieren, como bien dice Ignacio en su libro, quieren controlar Internet. Por esa razón Assange está preso, por esa razón Snowden no puede salir de Rusia, y por esa razón están tratando de que nos sumemos como cómplices pasivos a un crimen histórico que se está realizando en Venezuela. Por eso es que este libro es tan oportuno y tan necesario. Y creo que debemos de leerlo también, no solo por la figura de su autor, sino por lo revelador que nos va a resultar a todos esa verdad de conocer de primera mano. Muchas gracias. Muchas gracias a Elías, que en realidad le confiamos la misión de hacer esta presentación ayer por la tarde, así que prácticamente no sé si ha tenido el tiempo de leer el libro siquiera, pero en todo caso le agradezco muchísimo que esté presente, porque es un intelectual que apreciamos mucho y que queremos mucho. Y por otra parte, también quiero agradecer la presencia aquí hoy de tantas personalidades, tantas eminencias, tantos docentes, profesores, personalidades de la vida política, ministros, exministros. Es para mí un gran honor, por consiguiente, tomar la palabra en esta sala. El presidente también de la Fundación Máximo Gómez, que está con nosotros. Entonces, también quiero rendir homenaje a la vicepresidenta del Instituto Cubano del Libro, que está con nosotros, Sandra Sarmiento, y que ha sido la autoridad que ha traído el libro aquí a la República Dominicana. Este libro sencillamente lo que hace es abordar un tema que es un tema que en los últimos 10, 15 años ha sido abordado por muchos autores, que es el tema de la vigilancia, ¿verdad? Internet se inventó o se reinventó en 1989, como saben. Es fácil de recordar porque es el año de la caída del muro de Berlín. El año que cayó el muro de Berlín se inventó Internet, se inventó la web, exactamente. Y Internet era una invención del Pentágono. Lo recordaba Tilio Borón el otro día. Es una invención del Pentágono de los años 50, en plena Guerra Fría. No se inventó exactamente por razones militares, aunque también. Se inventó por la razón siguiente: la ecuación que había que resolver y que el Pentágono planteó a los científicos de Estados Unidos era la siguiente: si hubiese una guerra atómica, el primer tirador tendría una ventaja indiscutible en la Guerra Fría. Es decir, aquel de las dos superpotencias, Estados Unidos y Unión Soviética, que tirase el primero tendría una ventaja, porque probablemente lo que haría sería destruir los grandes centros habitados. Es decir, que pensamos, si la Unión Soviética hubiese sido la primera en disparar, hubiese probablemente destruido Nueva York, Washington, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, hubiese tratado de destruir 10 o 15 grandes ciudades, como hicieron los estadounidenses cuando bombardearon Japón. Destruyeron Nagasaki y Hiroshima. Y luego también destruyeron Tokio, pero no atómicamente, lo destruyeron por métodos clásicos, incendiaron totalmente y destruyeron totalmente Tokio, como los aliados hicieron en Europa con Dresde, una ciudad alemana, que bombardearon con bombas incendiarias y destruyeron la ciudad de Dresde, que por otra parte era una joya arquitectónica y artística. Entonces, el problema que planteaba el Pentágono a los y a las científicas de los años 50 era: si se destruyen las principales ciudades, se van a destruir igualmente los principales centros de conexión
de comunicación. Se van a destruir los centrales telefónicos, se van a destruir los centrales de radio, y por consiguiente, ¿cómo los sobrevivientes se van a organizar? Si no pueden telefonearse entre ellos. ¿Entienden la problemática? La problemática era, por consiguiente, pónganse a estudiar un sistema que me permita, aunque me destruyan una serie de centros, un sistema que me permita, con lo que queda, que yo pueda comunicarme. Por eso se llama la red. No sé si ustedes han reflexionado por qué eso se llama la red. Porque miren cómo está constituida una red de pescador. Son unas cuerditas que están atadas unas con otras y que tienen una serie de nudos, ¿verdad? Bueno, la idea es, si yo quiero comunicar, por ejemplo, Chicago con San Francisco, ¿verdad? Normalmente una línea telefónica va a ir de Chicago a tal lugar, por tanto un relevo, antes había relevo, el relevo, etcétera, va a llegar a Los Ángeles, de Los Ángeles va a llegar a San Francisco, ¿verdad? Porque todos los nudos existen. Pero imaginemos ahora que se rompen varios nudos, ya la comunicación no puede pasar en la tradición, antes de la invención de Internet. Entonces, la invención de Internet consistía en encontrar un sistema de comunicación que pasara por los nudos sobrevivientes y que llegara a San Francisco. Por ejemplo, los nudos sobrevivientes pueden ser, si es de Chicago a San Francisco, puede ser de Chicago a Montreal, de Montreal a París, de París, por ejemplo, a Atenas, de Atenas así por la India, pasando por Japón y de Japón a San Francisco, ¿entienden? Ese era el sistema que había que encontrar. Y se encontró, los científicos encontraron este sistema, muy complicado, pero era un sistema que permitía por paquetes enviar una información por paquete. Por ejemplo, esta frase que yo estoy diciendo, enviar una información por paquetes, en vez de enviar la frase, enviar una información por paquetes, se enviaba enviar una información por paquetes. Y cada uno de esos vagones circulaba sola. Y circulaba por el sistema más rápido, a veces separada, pero se volvía a unificar cuando llegaba. ¿Entienden? Entonces, pero eso no se podía hacer con la lengua normal. Había que encontrar una codificación, ¿cómo diríamos? Un sistema cifrado que permitía comunicar. Y entonces se desarrolló en Estados Unidos, en los años 50 y 60, un sistema que los científicos, sobre todo los científicos de ciencias exactas, utilizaron mucho, matemáticos, físicos, químicos, ciencias de la tierra, naturales, biológicas, para comunicar entre ellos a través de ¿recuerdan ustedes esos códigos que existían para utilizar la comunicación? La COBOL, etc. Había toda una serie de sistemas que había que aprenderse. No se podía utilizar Internet como hacemos ahora. Nosotros no aprendemos nada para utilizar Internet. Escribimos como si fuera en una máquina de escribir y enviamos el correo electrónico y circula. Circula como acabo de decir ahora. Circula por donde puede. Circula como va más rápido. Pero no necesitamos un código porque ahora está codificado de manera... Esa es la inversión de la web. Entonces, antes los científicos comunicaban, se hacían investigaciones, pues comunicaban entre ellos. Si había en el mundo, no sé, 30 investigadores que estaban investigando sobre el cáncer, tal tipo de cáncer, etcétera, el tipo de virus, comunicaban entre ellos mediante este sistema. Primero los americanos y luego un poco todos los científicos occidentales. Tenían este sistema. Ese era un sistema muy reservado a una pequeña élite de académicos que además tenían en general asistentes que conocían el lenguaje
intermediario que permitía enviar los paquetes con el lenguaje intermediario cifrado y que luego se descifraba cuando llegaba para poder ser interpretado, ¿no? Cuando se comunicaba entre un científico con otro. Yo supongo que en la sala hay algunos científicos, basta con tener cierta edad para haber podido utilizar esta técnica. Pero bueno, en el año 89, en el CERN, es decir, el Centro de Estudios Nucleares de Ginebra, dos investigadores, Tim Berners-Lee y Vince Cerf, británicos, inventaron la web. Es decir, inventaron esto que nosotros utilizamos todos los días ahora, un sistema que con digamos, la utilización de la lengua natural, de la escritura normal, un sistema aparentemente analógico, pues le permite comunicar. Cuando ustedes en su computadora escriben A, como ustedes saben, la computadora no escribe A. En una máquina de escribir, si ustedes, máquina de escribir, supongo que todo el mundo sabe lo que es, porque los menos de 30 años creo que no han visto nunca una máquina de escribir. Pero antes había máquinas para escribir, que solo servían para escribir. Lo mismo que había teléfonos que solo servían para telefonear. Lo mismo que había radios que solo servían para escuchar. Ahora no, ahora es lo que se llama el multimedia, desde hace ya 30 años ya se llama el multimedia. Cualquier máquina hace todo, porque lo hace a base de ecuaciones. Y cuando usted escribe A, ese A se transforma automáticamente e inmediatamente y a la velocidad prácticamente de la luz. Esa A se transforma en una ecuación fija, evidentemente, porque siempre será de ceros y de uno, un sistema binario. Es un sistema de 0 y 1, 0 y 1, que hace que la A tiene tantos ceros, tantos unos, y la B tiene tantos ceros diferentes, y así sucesivamente. Así que aparentemente nosotros utilizamos un sistema analógico, pero el funcionamiento real es un sistema crítico a base de algoritmos hechos con ecuaciones de ceros y de unos. Por eso también cuando ahora una imagen, por ejemplo una imagen fotográfica, cuando ustedes sacan una fotografía con su teléfono, esa imagen que parece analógica, puesto que si usted fotografía a su novia, pues la novia se parece al físico de su novia, pero en realidad la imagen de su teléfono es una serie de ecuaciones. Es una serie, o sea que puedo hacer lo inverso. Yo hago una ecuación y esa ecuación me da una imagen. ¿Dónde se hace eso? Bueno, en el cine de animación. El cine de animación actual no son dibujos como hacía Walt Disney. Ahora son ecuaciones. Y la ecuación me da una imagen. Y yo puedo precisar esa ecuación para que sea exactamente la imagen que quiero. ¿Cierto? De ahí que haya una diferencia entre lo analógico y lo digital y lo virtual. Bueno, entonces, efectivamente, cuando se inventó hace ahora pues 30 años, cuando se inventó Internet, pues evidentemente la historia de la vigilancia cambió. Y desde ese momento se han multiplicado las reflexiones sobre la vigilancia. Y este libro se inscribe en esa preocupación. La vigilancia evidentemente no se inventa con Internet. Lo que yo trato de decir en este libro es que ha alcanzado ahora una dimensión muy diferente. El libro del siglo XX, que es el libro central, la reflexión central, ejemplar, como diríamos, referencia sobre el universo de la vigilancia, es un libro que todos ustedes por lo menos han oído hablar de él, que se llama 1984, ¿verdad? El libro escrito por un escritor británico que se llama George Orwell, un escritor muy político, periodista, y un escritor muy político que participó en la guerra de España, estuvo en la Unión Soviética mucho tiempo, y precisamente él quería criticar a la Unión Soviética.
Y este libro lo escribió en 1948, invirtió las dos últimas cifras y para imaginar lo que sería una sociedad de vigilancia, ¿verdad? Es un libro de ficción, no es un ensayo, es un libro de ficción que cuenta, lo que se llama una distopía, es decir, una sociedad funcionando, pero en el futuro. Y en ese futuro hay un gobierno que tiene un inmenso poder y que ejerce ese poder sobre la sociedad, pero lo ejerce, digamos, con una voluntad de ser benévolo. Claro, lo ejerce con mucha autoridad, pero con la voluntad, repito, de ser muy fraterno, tan fraterno que el jefe de Estado de ese Estado se llama, ¿cómo se llama? Big Brother, el gran hermano se llama, el gran hermano, Big Brother. Y este Big Brother establece una sociedad en la que cada individuo, hombre o mujer, cada individuo está controlado en permanencia, ¿verdad? Está controlado en permanencia porque en particular hay toda una serie de sistemas de control, claro, tradicionales. Cuando la persona va a trabajar se sabe a qué hora llega, a qué hora se va, qué es lo que hace. Hay cámaras que lo filman por todas partes constantemente, cuando sale de su casa, cuando circula por la calle, cuando llega al trabajo, cuando entra en una tienda, cuando tiene el ocio. Siempre hay cámaras que lo están vigilando. Y cuando está en su propia casa, en la casa es obligatorio tener en cada habitación una pantalla de televisión. Primero para ver la televisión. Bueno, uno puede no verla también, ¿verdad? Ustedes dirán, no, yo no estoy obligado a ver la televisión. Pero ahí en el mundo de 1984 sí está obligado. Y la televisión es a la vez Big Brother, es decir, este jefe de Estado, hermano, que habla porque se trata de persuadir y convencer al ciudadano dándole su discurso, que es además un discurso contradictorio, porque los eslogans de ese país son: la guerra es la paz. Por ejemplo, ese es el eslogan más fuerte, ¿verdad? La guerra es la paz. Y una guerra no está hecha para ser terminada, la guerra debe ser permanente. Porque si la guerra es la paz, la guerra permanente es la paz permanente, evidentemente. Entonces, la gente vive en esa especie de silogismos y cada pantalla de televisión tiene dentro una cámara que filma a la gente que ve la televisión. Entonces, si usted no ve la televisión, la pantalla del televisor lo sabe. Y entonces viene la policía. ¿Cómo se llama la policía? ¿Quién recuerda cómo se llama la policía en 1984? Se llama la policía del pensamiento. O sea que la policía lo que vigila es lo que usted piensa. Y uno se dice, pero yo lo que pienso nadie lo puede saber. Error. En 1984 la policía sabe lo que usted piensa, porque si usted no mira a Gran Hermano cuando hace sus discursos, yo no sé, pues quiere decir que usted es un disidente, usted es un revolte, un rebelde, usted es un desobediente, y luego por consiguiente se le pone aparte y se le castiga. Bien, este es el universo que había inventado Orwell en 1984, que se publicó por consiguiente en 1949. O sea que estamos muy lejos, 40 años antes de la invención de Internet y 70 años antes de nuestra era, antes de nuestro momento actual, ¿verdad? Hace 70 años. Pero claro, ni siquiera Orwell podía imaginar que la realidad sería aún más fascinante, más radical en términos de vigilancia que lo que él había imaginado. ¿Ah? ¿Por qué? Por varias cosas. Si tomamos como referencia, aquí en el libro se hace un poco toda la historia del desarrollo político de esta cuestión, del que voy a decir dos palabras también, pero les quiero narrar un poco para que ustedes entiendan cuál es el arco de reflexión del libro.
1984, si quieren, era la obsesión de Orwell por denunciar el universo estalinista. Claro, las sociedades, en particular en Europa, salían de un periodo muy traumatizante, porque a partir de los años 20 se habían establecido las dictaduras fascistas, en particular en Italia, ¿verdad?, con el fascismo que llega al poder con Mussolini en 1923, la marcha de Roma y todo esto, y el fascismo ya era el primer totalitarismo. La Unión Soviética se había establecido en 1917, pero el Estado soviético no funcionaba aún porque estaba la Unión Soviética en guerra, recuerdan, ¿verdad? Y la guerra va a durar hasta 1923. Entonces, pero la Italia fascista sí se pone pronto en marcha, y este Estado totalitarista, y en la palabra totalitarismo está la idea de control total de la sociedad. El Estado, que es una invención relativamente reciente, el Estado se inventa de hecho al final del siglo XVIII, no existe antes Estado en el sentido moderno de la palabra. El Estado se va endureciendo a lo largo del siglo XIX y va cada vez más apoderándose de funciones de la sociedad. Claro, y en particular el Estado va a ir poco a poco exigiendo el conocimiento bien preciso de cada ciudadano. Donde hay un Estado fuerte, hay una vigilancia fuerte. Sencillamente no conoce a sus ciudadanos. Pero a medida que el Estado se establece, necesita conocer a sus ciudadanos por razones prácticas. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántas escuelas voy a construir, por ejemplo, por una razón positiva, quiero construir escuelas, quiero construir hospitales, quiero construir carreteras, tengo que saber cuántos habitantes hay. Entonces las estadísticas van a contar a los habitantes, voy a crear un registro civil. Cuando nace un niño o una niña, los padres tienen que declararlo, entonces ya sé que esa persona ha tenido una criatura, tiene nombre y apellido, ese niño va a ir a la escuela, en la escuela va a haber una ficha sobre él, cómo se llama, etcétera, qué estudios hace, qué enfermedad ha tenido, cuántos... Y el Estado finalmente, si usted, para conocerlo, le voy a dar un carnet de identidad, una cédula de identidad, le voy a dar un pasaporte, le voy a dar una tarjeta de seguro social. Todo eso hace que el Estado necesita conocer a sus ciudadanos. Porque el pretexto es, cuanto mejor yo os conozca, mejor os podré servir. Pero a veces mejor os podré vigilar. ¿Entienden? Ese razonamiento es el que se hace hoy. Y por consiguiente, a medida que los estados se desarrollan, yo estaba hablando del estado fascista, del estado totalitario, el estado totalitario quiere el control total de los ciudadanos. Y el control total, como dice 1984, como dice Orwell, es el control del pensamiento. Porque lo último que yo puedo controlar es el pensamiento, ¿no? Decía Buñuel, Luis Buñuel, el cineasta, ¿verdad?, decía que a un hombre encerrado en una prisión y encadenado le bastaba con cerrar los ojos para pensar que estaba libre, y estaba libre, ¿verdad? Entonces, porque el pensamiento libera. Pero entonces, si quiero controlar este pensamiento, voy a tener la necesidad de conocer muchas más cosas. Qué es lo que consume, a quién frecuenta, qué es lo que lee, qué es lo que ve en el cine, qué emisiones ve en televisión, así, qué oye en la radio en la época del control. Y entonces se desarrolla el Estado estaliniano en los años 40, después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y Orwell considera que el Estado estalinista en la Unión Soviética es lo que más control ha ejercido, más que el Tercer Reich, más que el nazismo en Alemania, que fue evidentemente un Estado absolutamente antropófago,
antropofágico, ¿verdad? Un antropófago, en la medida en que provocó la destrucción de millones de personas, creó los campos de exterminación, exterminó a más de 6 millones de judíos, terminó a los gitanos de las zonas que controlaba, y utilizó el método industrial para matar, y todo esto, ¿verdad? Para Orwell era muy grave, pero el stalinismo era casi más grave. Y entonces ideó una vigilancia total ejercida por el Estado. Lo que nosotros decimos es que hoy, donde se equivocó Orwell y donde inevitablemente todos los analistas del control social se equivocaron, y en el hecho de que hoy en día, hoy en el 2019, no son los estados los que tienen mayor capacidad de vigilarnos. Quien más nos vigila hoy son las grandes empresas ligadas a Internet, a las que les damos voluntariamente todos nuestros datos. Si quieren, la diferencia entre el mundo de Orwell, de 1984, y el mundo en el que vivimos hoy, es que hoy el control es 1000 veces superior al que podía imaginar Orwell, pero no lo ejerce un Estado y no lo ejerce por autoritarismo, no lo ejerce con el terror. Nosotros estamos más vigilados que los personajes de 1984, pero no tenemos la impresión de que estamos vigilados porque nos reprimen. ¿Cuál es la diferencia? Repito, nosotros entregamos voluntad, nadie nos obliga a tener un teléfono en el bolsillo. En la época de Orwell, digo, en el libro también hay películas, hay por lo menos 3 adaptaciones de 1984 y una de ellas es una película muy genial, una película británica. Pero en el libro de Orwell es obligatorio, yo lo decía antes, tener una pantalla de televisión en cada habitación de su... Nosotros, nadie nos obliga a comprar un teléfono inteligente, lo compramos nosotros y nos peleamos. Recuerden cuando sale el nuevo iPhone, hay colas infinitas, la gente hasta se golpea por ser el primero que se compra el teléfono, que lo va a vigilar, que es su vigilante número 1, que va a procurarle evidentemente a Apple y por consiguiente a Google en cuanto consulte su motor de búsqueda, miles de informaciones diarias sobre lo que hace esa persona. O sea, no lo están torturando para que diga quiénes son tus amigos o con quién hablas más, qué es lo que cuentas, etc. Nosotros lo estamos entregando. Nosotros estamos voluntariamente consultando nuestras redes sociales. Nadie nos obliga a inscribirnos en Twitter, nadie nos obliga a tener una página de Facebook, y estamos ahí. Entonces, hoy, cuando miles de millones de personas están entregando voluntariamente cada día centenares de informaciones, ya sea mediante el uso, evidentemente, sobre todo de estos instrumentos, es decir, el teléfono, que es el instrumento más utilizado, pero también la computadora, la tablet, en fin, y evidentemente las redes sociales, pero también todos utilizamos por comodidad una tarjeta de crédito. Y muchos tenemos tarjetas que dan los grandes almacenes, no sé si en República Dominicana también. Si usted es un cliente habitual, sabe que le van a hacer 1% cada 6 meses. Y por consiguiente eso crea una fidelidad, pero sobre todo la firma, el gran almacén sabe exactamente lo que usted consume. No solo lo que usted consume, pero cuándo lo consumió, dónde lo consumió, a qué hora lo consumió. Entonces, evidentemente se puede hacer como una cartografía de todo lo que hace usted, con sus tarjetas, con sus sistemas de comunicación. Y si conectamos todo eso, pues se imaginan que el sistema tiene un retrato muy exacto de lo que usted es. No hace falta
ni que escuche sus conversaciones para saber quién es usted. Porque sabe lo que usted compra por Amazon. Por ejemplo, yo les he dicho, compren este libro, ya. Si ustedes lo compran, Google lo sabrá. Y si ustedes están comprando el libro que yo te quiere decir que ustedes están desconfiando de la vigilancia que se está imponiendo actualmente. Entonces, hoy estamos en una sociedad de vigilancia que esencialmente está ejercida por lo que llamamos las GAFA, es decir, las 4 o 5 grandes empresas que dominan Internet. Y que algunas de ellas tienen contacto con los estados, no cabe duda. Por ejemplo, en este libro está completado por 2 entrevistas, una exclusivas, una con Julian Assange, que yo le hice en la Embajada de Ecuador, donde estaba hasta hace poco, como saben, y Assange explica aquí cómo finalmente Google, en particular, Google, que es la empresa dominante, Google es la primera empresa del mundo hoy día, y es muy interesante, por otra, entre paréntesis, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que vende Google? ¿Quién puede contestar? Información. Relaciones. No. Google no vende datos. ¿Qué es Google primero? Google es esencialmente un motor de búsqueda. ¿De acuerdo? Cuando ustedes compran su teléfono, su iPhone, o su Samsung, etc., y se ponen a consultar Google, ¿cuánto pagan ustedes por consultar el motor de búsqueda de Google, que es el más sofisticado del mundo? ¿Cuánto pagan ustedes? Nada. Oigan, no es sospechoso que nos entreguen el motor de búsqueda más sofisticado que se pueda inventar, y además se renueva constantemente, gratuitamente. Pero todos quedamos atados. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Y además, el patrón de Google ahora pertenece a una empresa que se llama Alphabet, ¿verdad? Alphabet es la casa madre, Google que también es propietario de Facebook y de WhatsApp. Entonces, pero el patrón de Google, por ejemplo, hoy día se estima que más o menos un poco más de la mitad de la humanidad tiene acceso a Internet. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que poco menos de la mitad de la humanidad no tiene acceso a Internet. ¿Cuál es la obsesión? Yo cuento todo esto en el libro. ¿Cuál es la obsesión de los grandes patronos de las firmas de Internet? Que todo el mundo tenga Internet. Ellos van a Naciones Unidas, hacen declaraciones diciendo Internet es como la escritura, el alfabeto. Por eso se llama Alphabet la casa madre. Es como si la mitad de la humanidad fuera analfabeta. No podemos aceptar éticamente que la mitad de la humanidad no tenga Internet. Nosotros estamos dispuestos a ayudar con centenares de millones de dólares para que se establezcan sistemas de relevo, sistemas de satélites que hagan que el Internet en el fondo de África, en el fondo de Asia, allá donde no se puede alcanzar, que la gente que no tiene las posibilidades acceda a Internet. ¿Ustedes creen que esa generosidad, que probablemente, yo personalmente pienso que probablemente parte de un buen sentimiento cristiano, pero ¿ustedes creen que es únicamente un sentimiento cristiano? No. Porque si ellos tienen la mitad de la humanidad únicamente consultando Internet, se dicen que si tuvieran toda la humanidad sería mejor, ¿verdad? Google, que con la mitad de la humanidad ya es la primera empresa del mundo, sin que venda nada, por el momento no sabemos lo que vende. Pero en todo caso nos regala lo que mejor hace, que es su motor de búsqueda. No, porque lo que vende Google es nosotros. Google nos vende a nosotros. Es decir, cada vez que nosotros accedemos a Google, Google nos está vendiendo a empresas de publicidad diciendo, mire, ese señor lo que le gusta es esto, esto y aquello, porque yo sé exactamente lo que consulta.
Basta que nosotros consultemos. Todas mis consultas diarias que hago en Google para saber, no sé, bueno, quién fue fulano de tal, en qué hotel se está mejor aquí o allá, cuál es el mejor restaurante de Santo Domingo, etc. Voy a sacar un billete, estoy preparando mis vacaciones. Todas esas informaciones Google inmediatamente las vende. Sabe exactamente quién soy yo. Porque tenemos que calcular cuántas consultas de Google hacen ustedes cada día. Y eso al cabo de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 10 años, de 15 años, evidentemente dejan un rastro muy, muy preciso de ustedes. Eso es lo que vende Google. Es decir, nos vende a nosotros. Y si la mitad de la humanidad ya hace de Google la primera empresa, repito, toda la humanidad, cuando toda la humanidad tenga internet, toda la humanidad estará vigilada. Porque por el momento, la única ventaja de los pobres es que no son vigilados. Si usted no quiere ser vigilado, sea más pobre aún de lo que es. Porque no tendrá posibilidad de tener un teléfono, no tendrá acceso a internet y podrá. Escriba sus cartas. Nadie las lee actualmente. Tardan un poco más, pero es secreto puro. Así comunicaba la mafia italiana, ¿recuerdan? Cuando detuvieron a Toto Riina, es porque comunicaba, no sabía, la policía italiana no conseguía detener al jefe de la mafia, que se llama Toto Riina, y era simplemente, y no sabían cómo comunicaba, estaban todo el día escuchando lo que hacía y en realidad solo comunicaba por correo postal. Bin Laden, cuando lo detuvieron, recuerdan que faltó 5 años, 6 años para detener a Bin Laden. Bin Laden comunicaba también únicamente por carta manuscrita, pero con mensajero, y lo descubrieron por el mensajero, ¿recuerdan? Sí. Bien, de eso está tratando el libro. El libro trata de todas las técnicas actuales y también cómo los estados han ido desarrollando técnicas de vigilancia. Evidentemente, yo cuento en el libro toda esta historia. Si todo empezó con un gran esfuerzo desde el punto de vista matemático para descifrar el sistema que tenían los nazis, el Tercer Reich, los militares, en particular alemanes, para comunicarse entre ellos. La marina alemana era extremadamente peligrosa porque tenía todo un grupo de submarinos que atacaban a los barcos que venían de América o que iban hacia América, sobre todo que venían de América, para comunicarse con la Gran Bretaña en la medida que los alemanes trataban de bloquear Gran Bretaña. Y esta marina alemana comunicaba entre ella, entre los diferentes barcos, el Estado Mayor y los diferentes oficiales, con un sistema que se llama Enigma. Hace poco salió una película, hace 2 años, estaba propuesta para los Oscars, se llamaba el sistema Enigma o algo así, ¿recuerdan? Y ¿cómo se llamaba? Código Enigma. Y en la nueva, porque ha habido varias versiones sobre Enigma, la versión militar, etc. Pero esta que ha salido recientemente es la historia del grupo de matemáticos británicos que consiguieron romper el código Enigma. Y el jefe de estos matemáticos británicos es un genio de la informática que se llama Alan Turing. Ustedes han oído hablar de él, ¿verdad? Alan Turing. Alan Turing es el inventor de la informática moderna, evidentemente, y todo eso parte de la ruptura de este código. Y Turing, como saben, como la película esta lo demuestra, luego fue marginalizado porque era homosexual. Y prácticamente fue condenado al suicidio, ¿verdad? Y Apple le rinde homenaje con esa manzana mordida, que es un poco como se suicidó Turing, con una manzana con cianuro, para recordar un poco el suicidio de Sócrates, ¿no? Entonces, la manzana que ustedes ven en cada computadora es un recuerdo de Alan Turing, el inventor de la informática, que rompió el código Enigma de los alemanes, que permitió la victoria de la Segunda Guerra Mundial, aunque fue apartado y murió ignorado o hasta rechazado por la sociedad británica, que le debe tanto, ¿no? Entonces,
esta victoria y luego el romper el sistema de comunicación de los japoneses, de igual manera que permitió la victoria sobre Japón más tarde, en la Guerra del Pacífico, eso hace que los Estados Unidos tuvieron muy pronto, después de la Segunda Guerra Mundial, la maestría del control de las telecomunicaciones. Y se asociaron los Estados Unidos con el Reino Unido. Firmaron un acuerdo que se llama el acuerdo UCUSA, UK por United Kingdom, ¿verdad? Y USA por United States of America. Y UCUSA, eso es el núcleo a partir del cual dos grandes estados muy fuertes en matemáticas, en informática, etcétera, crean un control de todas las comunicaciones electrónicas de la época. Pero en la época no son muy importantes porque el teléfono está poco desarrollado y la radio está poco desarrollada. Pero en todo caso ellos consiguen controlarla y van a añadir 3 otros países, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, para constituir esa misteriosa asociación que se va a llamar los 5 ojos. Los 5 ojos, que tiene el nombre de una masonería, parece una cosa extraña, pero en realidad es esta cuestión, esa asociación que va a funcionar de manera secreta. Se ha descubierto el funcionamiento real de esa asociación hasta hace poco, hasta 1999, hace apenas 20 años que sabemos cómo eso funcionó. Durante 50 años eso funcionó de manera muy secreta, y ahí se constituye el núcleo de lo que va a ser después, cuando se integra Internet, el funcionamiento de los estados, cuya cumbre suprema en materia de vigilancia es la NSA, ¿verdad? A veces hablamos mucho de la CIA o hablamos del FBI, etcétera, pero son las organizaciones, claro, de investigación y de represión en materia de información y de control, pero no tienen nada que ver con la NSA, que es una especie de supermonstruo creado exclusivamente para vigilar. Con el proyecto preciso, eso es lo que reveló Assange. Si Assange lo detienen ahora por haber creado Wikileaks, esencialmente es porque Wikileaks difundió las revelaciones que hizo Edward Snowden. Y Snowden, lo recordaba al instante Elíades, si Snowden no puede salir de Rusia y si tuvo que escapar de manera rocambolesca, como lo recuerda la película de Oliver Stone, es porque precisamente él fue el que reveló de qué manera la NSA nos tiene fichados a todos, y tiene la intención de fichar a toda la población del planeta, ¿verdad? Yo doy cifras, aquí todo está documentado, todo está con notas de pie de página que envían a las fuentes. No es únicamente una especulación, no es un ensayo de especulación personal, es esencialmente un ensayo de carácter periodístico y académico con toda afirmación corroborada, apuntalada por una nota de pie de página que envía a la fuente. Fuentes abiertas, evidentemente. Entonces, si ustedes leen este libro, no deben leerlo de noche porque les entrará mucho miedo y tendrán pesadillas cuando sepan lo que les está pasando sin saberlo, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo, a pesar de toda la lectura, porque esto los mantendrá despiertos y hará que sean ustedes unos ciudadanos cada vez más conscientes de sus derechos y en particular de su derecho a una privacidad, a una vida íntima y personal, a la que es sagrada y a la que nadie, ya sea el Estado o ya sea las grandes empresas, debe tener acceso sin su autorización. Muchas gracias.
todo lo que usted nos ha expuesto nos lleva al sistema 5G y la histeria que ha despertado Huawei. Absolutamente. Estamos actualmente en la fase 4G. Aquí en Santo Domingo veo que la mayoría de las zonas tienen 3G, ¿verdad? Y evidentemente la 4G se está extendiendo, me imagino, y por pronto el conjunto de la ciudad, por lo menos capital, estará cubierto con la 4G. ¿Qué diferencia hay entre la 3G y 4G? Digamos, la 4G es que si la ciudad está cubierta por 4G ya no se necesita obligatoriamente conectarse con un sistema Wi-Fi específico, porque el Wi-Fi controla toda la ciudad, controla, sino cubre toda la ciudad, y tenemos Wi-Fi sencillamente, naturalmente en el teléfono. Y por otra parte, con 4G en el teléfono se puede ver en particular películas de manera mucho más rápida, se puede ver YouTube, vídeos más rápidos. Todo, la 4G significa una aceleración, esencialmente en términos de comunicación y en términos de complejidad de la comunicación. ¿Qué es la 5G? La 5G es realmente acceso al Big Data. Es decir, tener la posibilidad es como una... El G de 5G, como ustedes saben, es generación, es decir, primera generación, segunda generación, tercera generación, quinta generación. Es un poco como la escala de Richter para los terremotos. Como saben, hay escala, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el 2 no quiere decir que sea el doble del 1 y el 3 no quiere decir que sea un poquito más que el 1, sino que es como una escala geométrica, ¿verdad? Entonces el 5G también es como una escala geométrica, es más del doble del 4G, y entonces tenemos acceso a miles de millones de datos en velocidad real, por consiguiente podemos ver películas en alta definición, todo, además un universo que aún no sabemos bien, porque prácticamente en las zonas 5G hay muy pocas, en marcha están algunas zonas de Manhattan ya equipadas a 5G, pero no cabe duda que el 5G va a permitir el pasar a todas las posibilidades, repito, de la inteligencia artificial, y entonces se considera que esta situación del 5G le permite dar un salto muy importante a toda la informatización de la sociedad. No dudo que los progresos que ha hecho Huawei en particular estamos viendo cómo está creando una preocupación en las autoridades estadounidenses, porque ellos están viendo cómo China, mediante Huawei y mediante la 5G, podrían tener una dominación, o por lo menos una equiparación con hasta ahora las grandes firmas Internet estadounidenses. Internet, sin excepción, está controlado por grandes firmas estadounidenses. Si usted entra en Internet, si usted se instala en Internet, cualquier gran, plataforma que use de Internet, ya sea para comunicar, ya sea para consultar, la dominación es norteamericana. Y eso le da a Estados Unidos, como potencia dominante, como potencia hegemónica, un plus que es muy difícil de conquistar para cualquier país. Como por otra parte, esto también le permite el control del mundo satelital, porque pasa por la información satelital, esto hace que, digamos, la superpotencia estadounidense tiene un avance en ese sector decisivo desde el punto de vista
de la dominación geopolítica internacional. A veces se dice China puede adelantar a Estados Unidos, por ejemplo, económicamente, bueno, pues es posible, como masa de consumo comercial, pero en muchos sectores, en el sector militar aún está muy lejos, en la marina está absolutamente muy lejos, en el sector espacial está muy lejos, y en el sector de Internet está lejos. Entonces, Huawei podría ser el instrumento de China que le permitiría acceder rápidamente, gracias al salto que supone 5G, al universo del Big Data, inteligencia artificial, y tener un adelanto estratégico fundamental. Si de repente el mundo entero se pone a tener teléfonos Huawei y no iPhones, por ejemplo, sobre todo de nueva generación, es evidente que yo creo que para la industria estadounidense, para hasta el estatus estadounidense, eso plantearía un problema. En todo caso, lo que observamos es que los Estados Unidos hacen todo con cualquier pretexto. Recuerdan que detuvieron a la esposa en Canadá del presidente de Huawei, acusándola de espionaje. Tratan de disuadir a los consumidores de tener Huawei, porque dicen que está prohibido viajar en un avión con Huawei. Si en la aduana estadounidense descubren un Huawei, es como si usted estuviera introduciendo un elemento de espionaje en el país. Entonces, esta actitud tan hostil a Huawei, que no está demostrado por el momento, que le acusan de piratear la tecnología estadounidense, indica bien hasta qué punto los Estados Unidos quieren hacer del acceso al 5G y el control del 5G un adelanto decisivo en materia de nuevas tecnologías. Porque la cuestión es cuál es el futuro, y el futuro es el Internet de las cosas, ¿verdad? ¿Qué es el Internet de las cosas? Pues el Internet de las cosas es que evidentemente yo, por ejemplo, mi nevera va a tener también una computadora, y mi nevera me va a avisar de que falta, no tengo suficientes botellas de agua, no tengo suficiente, no sé, refresco o jugo que acostumbro a comprar, que mi botiquín de farmacia me va a decir se acabaron las aspirinas, tienes que comprar, que mi armario va a decir tal vestido, tal ropa, ya es hora de que vaya a ser lavada, etc. Todo eso va a comunicar entre sí. El horno me va a decir ya está lista la comida, etc. Yo desde mi trabajo voy a poner el horno en marcha antes de llegar, y el horno cuando llegue ya me hizo la pizza y ya yo solo tengo que abrir el horno. Entonces, todo esto, que es posible ya hacerlo, pero se va a hacer de manera mucho más acelerada, mucho más precisa. El automóvil en particular se va a autonomizar, es decir, el automóvil no voy a necesitar conducir el automóvil, no va a tener volante, el automóvil va a circular mediante líneas láser. Solo yo entro en el auto y le digo voy a casa, como se dice con Uber, ¿verdad? A Uber, cuando usted pide un Uber no dice su dirección, dice retorno a domicilio, y el chofer ya sabe cuál dirección le lleva. O usted dice voy a mi trabajo, y el chofer ya sabe dónde le lleva, pero aquí sin chofer. Entonces, todo esto es el universo 5G. Y ese universo 5G evidentemente va a permitir la aparición probablemente de nuevas firmas, nuevas empresas que aún no imaginamos, y que controlarán más aún nuestras vidas y la economía del futuro. ¿No le parece a usted que más que Internet, que el dominio de Internet sería el dominio de inteligencia artificial, lo más importante, en razón de que lo que se discute ahora es quién domina la inteligencia artificial? El dominio de la inteligencia artificial probablemente va a marcar la potencia que lo haga, su hegemonía, va a imponer al fin y al cabo todo su estilo de vida. Desde el libro del británico que usted mencionó, de Berger, Naranja Mecánica, su adaptación de Stanley Kubrick en el año 71, que fue del origen,
al libro que usted hace referencia, 1984, han transcurrido muchas cosas y hoy en día el genoma humano, que tardábamos 3 meses en descifrarlo, hoy se descifra en 3 días. Costaba $1 millón de dólares hacerse un genoma humano. Hoy cuesta menos de $1.000. Y probablemente antes que termine este año, el genoma humano se podrá hacer en menos de un día y costará $100. La dinámica de dominio del Internet está supeditada, piensa usted o no, a la inteligencia artificial, al dominio. No hay forzosamente, digamos, una relación entre la inteligencia artificial e Internet, ¿verdad? La inteligencia artificial está más bien ligada al progreso en materia de informática, ¿verdad? Es la informática, es decir, entonces ahora, es decir, las computadoras actuales, que son computadoras tradicionales, a pesar de todo, que se gane prácticamente cada año una computadora dobla la capacidad de cálculo, pero se llega a un límite. Se llega a un límite en términos de miniaturización. Yo el otro día estaba conversando aquí con unos amigos en Santo Domingo, unos amigos del profesor Quesada, y les recordaba sencillamente que nosotros llevamos en el bolsillo una computadora. Lo que llamamos teléfono es una computadora. Lo llamamos teléfono, lo podríamos llamar de cualquier otra manera, porque el teléfono no es más que una de las funciones y no la más utilizada. La más utilizada es la consulta de las redes sociales, y escribimos más que hablamos por un teléfono. Pero si quieren, cuando los informáticos de Von Braun empezaron a desarrollar la informática después de la Segunda Guerra Mundial, para lo que hoy nosotros llevamos aquí en el bolsillo, esto que está muy miniaturizado, para tener la capacidad de cálculo que tiene este teléfono, la computadora no cabía en esta sala. Ustedes han visto las fotografías de IBM. La computadora no cabía en esta sala. Va en el sentido de lo que dice usted, cada día vamos ganando en miniaturización. Entonces ahora la miniaturización es extrema, porque son lo que se llaman las chips, ¿verdad? Este es el cerebro, es muy pequeñito. No se puede ir más lejos. Entonces se está pasando a computadoras cuánticas, ¿verdad? Que tienen mayor capacidad de cálculo, con una digamos, mecánica diferente de la que existe ya prácticamente, que es la estructura del átomo. Son los átomos los que van a estar, ahora hablo aquí delante de la Academia de Ciencias, ante científicos y físicos que saben de esto mucho más que yo. Pero quiero decir que la cuestión de la inteligencia artificial es fundamental. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial solo es potencia de cálculo. ¿Lo entendemos? Que nos entendamos. No es inteligencia en el sentido habitual de la palabra. Es potencia de cálculo. Pues, la inteligencia humana no es fácil de resumir, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que tienen muy mala aptitud al cálculo o a las ciencias exactas y son muy inteligentes, pero tienen aptitud para las ciencias, las humanidades, ¿verdad? O las ciencias sociales. Bien. Pero aquí se trata de aptitud de cálculo. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que la máquina estudie millones y millones y millones y millones de casos y saque de esos casos la quintesencia. Para entender bien lo que es la inteligencia artificial, son las máquinas que juegan al ajedrez. Bien, y que ahora vencen a cualquier ser humano. Antes no lo conseguían. ¿Por qué pueden vencer a cualquier ser humano? Sencillamente porque tienen todas las partidas de todos los genios del ajedrez en la memoria. Y cuando se presenta tal ficha con tal repasan y encuentran. Claro, lo hacen a toda velocidad.
A un ser humano le llevaría 10 años estar estudiando cómo se jugó tal partida en 1923 en tal ciudad, pero la computadora lo tiene a toda velocidad y dice, eso fulano de tal lo resolvió de tal manera y lo resuelve. Y ahora, el problema que nos plantea la inteligencia artificial puede resolver problemas, evidentemente, que nosotros no somos capaces, porque no somos capaces de calcular tan rápido, aunque el cerebro humano es más complejo que cualquier ordenador por el momento. La cuestión está, ¿qué ocurrirá cuando las máquinas, gracias a la nueva potencia de cálculo, sean capaces de ser, por lo menos, tan inteligentes como en potencia de cálculo como nuestro cerebro, pero que además pueda surgir de ahí, digamos, algo como lo que sería la sensibilidad humana? Ese es el tema hoy día, el tema de ciencia ficción. Las máquinas se pueden poner a pensar. Son los títulos de las revistas de ciencia ficción o de científicas que uno puede leer por ahí. Claro, si se pueden poner a pensar, ¿cuándo las máquinas van a tomar el poder? Y nos van a relegar a ser los esclavos de las máquinas, porque serán más inteligentes que nosotros, ¿verdad? Bien. Eso lo tenemos en ciencia ficción mucho, es el planeta de los simios. De repente los simios son más inteligentes que nosotros y nos esclavizan, claro. Entonces, pero no cabe duda, y tiene usted perfectamente razón, que el tema fundamental es la inteligencia artificial. Y claro, el 5G puede ayudar a ir hacia la inteligencia artificial. Es una especie de guía hacia la inteligencia artificial, absolutamente. Yo creo que vamos a detenernos aquí. Muchísimas gracias por todo. Y hasta la próxima. Señor Ignacio, Venezuela acaba de salir triunfante de un intento de golpe de Estado. ¿Qué opinión le merece todos estos acontecimientos que han ocurrido? El golpe de Estado quizá es una palabra demasiado ambiciosa para esa chapuza. Yo creo que ha sido una vez más un acto sin reflexión, hecho de cualquier manera, que hasta es un desprecio para la propia oposición venezolana. Yo creo que en Venezuela hay una oposición constructiva, una oposición política, que además ha participado en las elecciones, en la última elección presidencial del 20 de mayo del año pasado, y yo no creo que esa oposición esté de acuerdo con este tipo de aventura. Es aventurismo, es violencia, es una perspectiva de querer absolutamente un enfrentamiento entre venezolanos, y se ha terminado de la misma manera, una payasada que pudo ser trágica, pero que efectivamente se terminó de la mejor manera posible y lo más brevemente posible. Creo que, por otra parte, esto confirma una vez más que el presidente Maduro está firmemente asentado como presidente constitucional. Por el momento no se ha producido desde que ya llevamos 5 meses de acoso contra el presidente Maduro. Ningún ministro lo ha abandonado, ningún general lo ha abandonado, el país no se ha derrumbado, aunque está completamente asfixiado por la política de Estados Unidos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico. Y por otra parte, esto debería hacernos reflexionar sobre lo que significa que un país en el mundo quiera establecerse como el gran gendarme de la soberanía internacional. Hay leyes, hay Naciones Unidas, y vemos que una de las grandes potencias que debería dar el ejemplo en materia de comportamiento multilateral se está comportando como un filibustero cualquiera. Es una tragedia desde ese punto de vista. Si le digo la palabra Guaidó. Ya.